Hola viajeritos y bienvenidos a un nuevo video y nuevo destino desbloqueado. El día de hoy estamos en un estado que jamás habíamos estado antes, así es, Nuevo León, específicamente en San Pedro Garza García. Esta aventura va a ser un poco corta, vamos a tratar de ver lo más que podamos ya que el clima no está cooperando. De hecho ya empezó a llover, está chispeando y aquí se dice que cuando llueve se llegan a inundar bastante las calles. No sé si tanto en esta zona, pero sí en otras zonas de aquí de Monterrey. Pero bueno, vamos a la aventura y ver qué tanto podemos hacer con este tipo de clima aquí en Monterrey. ¡Vamos! Después de pasar una gran temporada con mi familia, que se sintió corta, ya tocaba despedirme para poderme mover a la capital Hermosillo, donde desde ahí sí se puede tomar un vuelo directo hacia Monterrey. En la actualidad se cuenta con vuelos diarios con Viva Aerobús y hay uno por la mañana y el otro por la noche, que fue el que me tocó agarrar a mí y que lamentablemente se retrasó, por lo cual mi esposo David, que venía desde Suiza hasta Monterrey, le tocó esperarme un poco y caminar de la terminal B a la terminal C. De ahí nos salimos del aeropuerto y buscamos en la aplicación si había algún transporte disponible y sí, nos arroja un cierto precio, pero teníamos que salir de la zona del aeropuerto. Para esto, otra persona se nos acercó y nos ofreció transporte por 100 pesos más de lo que nos costaba la app y decidimos aceptar. Preguntamos antes si tenía para pagar con terminal y efectivamente lo tenía y nos dejó en este hotel, el cual, como ya era más de medianoche, llegamos a dormir y a la mañana siguiente nos levantamos para tener el desayuno buffet que venía incluido en nuestra reservación para ahorrarnos tiempos de estar buscando, debido a que no nos estábamos quedando en el mero centro de Monterrey, sino que en San Pedro Garza García. San Pedro tiene una superficie de apenas 70 kilómetros cuadrados, pero concentra algunas de las propiedades más costosas de México. Su índice de desarrollo humano ha sido señalado entre los más altos del país. Aunque es conocido por el lujo, una gran parte del territorio está ocupada por montañas y áreas naturales protegidas. Frecuentemente aparece entre las ciudades con mejor percepción de seguridad en México y muchas personas creen que es una ciudad independiente de Monterrey, cuando en realidad es un municipio distinto dentro de la misma zona metropolitana. Es como lo más popular del Fashion Drive. Lástima que está un poco nublado porque siento que esto se miraría espectacular. Si pensabas que en Monterrey era solo industria y negocios, aquí en San Pedro vas a encontrar algunos de los centros comerciales más exclusivos de México, rodeados por las montañas impresionantes y un estilo de vida que muchos comparan con ciudades de Estados Unidos. Aquí nosotros visitamos Fashion Drive, ya que quedaba súper cerca caminando desde el hotel y probablemente es el centro comercial más conocido entre turistas y jóvenes. Tiene una arquitectura moderna al aire libre y alberga marcas internacionales, restaurantes, cafeterías, cine, digamos que de todo un poco. Quiero todas. Y uno de nuestros objetivos era encontrar una peluquería para que David se cortara el cabello, ya que al día siguiente teníamos un evento que fue la razón por la cual venimos a Monterrey. Y claro que en el camino se nos cruzaron varias tienditas y terminamos del lado de la Plaza Fiesta San Agustín. Aunque parecieran dos centros comerciales distintos, es el mismo, solo que Fashion Drive es la extensión, así es que están conectados y en lo personal sentí a veces que estaba en un laberinto de lo enorme que es. Gracias a que la lluvia se calmó, pudimos agarrar el Uber para el siguiente destino. Bienvenidos a Parque Fundidora. ¡Qué bonito! Estamos en la parte, en el acceso 9, que es Santa Lucía. ¡Qué tranquilo! Y aquí hay muchísimas cosas que hacer y es súper típico. O sea, no viniste a Monterrey si no viniste aquí. Wow.
Miren, ahí tienen baños. De este lado. Baños. Y aquí hay como que skaters. Down. Qué bonito los. They have also. Yeah, Wow. Uy. Ahora ya se puede ver un poco por allá las montañas. Que como ha habido mucha neblina y todo eso, no se han podido notar. Wow, looks amazing. Qué bonito. Para ustedes de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los lunes se cierran por mantenimiento. Until 5. Le ando haciendo burla al David porque en Suiza a la gente no le gusta que los graben para nada. No les gusta. Y se sacan de onda si los grabas. Y aquí le digo, mira, aquí saludan, bien buena onda, bien felices. A lo que hemos visto hasta ahorita, el parque está muy bonito, muy limpio y se ve seguro. Hay muchas bancas, hay lugares donde puedes hacer como que ejercicio, jugar. Esta zona se ve muy padre como para que descanses ahí en medio. A lo que nos dijeron una familia que preguntamos es que el tour empieza en Parque Fundidora y queda como 10 minutos caminando. Nosotros entramos en la puerta 9 y no era aquí. Y pues no pagas. Ya el recorrido pues sí, pero así por estar aquí no pagas. Y veo mucho joven y algunas cuantas familias. It reminds me a little bit at Grün 80. Dice el David que le recuerda un poco al parque favorito que también tenemos video en este canal que se llama Parque Grün 80. O sea, Parque Verde 80, algo así. Dice que es como igual, tiene agua y sí tiene laguitos. Obviamente el de aquí es mucho más grande que allá, pero la vibra es muy similar. Y miren, por allá va más o menos el atardecer. Es que les digo que ahorita las nubes están muy fuertes. Y todo eso está rodeado de montañas. Me imagino que se va a ver precioso cuando no está así el clima, pero ni modo, nos tocó así. E igual luce bastante único. Ahí va otro bote. No sé cada cuánto salen ahorita que tengamos información. Y aquí están construyendo el famoso tren aéreo. La historia de Monterrey está muy ligada a la industria y el Parque Fundidora es el mejor ejemplo. Lo que hoy es un enorme parque recreativo de 144 hectáreas fue originalmente la antigua compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, donde hoy los turistas tomamos fotos. Hace más de 100 años se producía el acero que ayudó a construir parte del México moderno. Ya casi lo logramos. Después de esos aros, aquí se ven varias embarcaciones, le diremos así. Entonces, ya casi. No es tanto y no es pesado, la verdad. Pero no, o sea, queremos como que a ver si alcanzamos ver medio un atardecer porque está nublado. El costo es por adulto 120, adulto mayor 60, menores de 2 años 60 y menores de 7 años 0 pesos. Todas las luces ya están prendidas. Se ve muy bonito. Y aquí está toda la línea. Toda la línea. ¿Qué hay que hacer? Estuvimos parados todo el tiempo y de la nada llegan 2 embarcaciones, así es que no nos tocará sentarnos más que en la tripulación, creo que hasta ahí ya.
Hay un guardia que está ahí midiendo. Allá nos sentamos un ratito, porque yo creo que van a dar espacio entre embarcaciones para no tener problema. Estoy emocionada por saber en dónde nos va a tocar sentar. Esperamos que tengamos vista a gusto. Dos. Gracias. En el lugar que queramos, esperamos que todavía haya de este lado. Una de las atracciones más populares es el recorrido en barco por el canal de Santa Lucía. En esta embarcación caben aproximadamente 40 personas y es un canal artificial que conecta el centro de Monterrey con el parque y tiene aproximadamente unos 2.5 kilómetros de longitud. Vamos a mencionar una de las piezas originales y de la más grande de la empresa fundidora. Es la estructura que está del lado derecho, ahí por encima del puente. Esa estructura grandísima de color rojo se llama peletizadora. Anteriormente la utilizaban como grúa, era una grúa lineal, pieza original. Hay muchas piezas originales, esta es una de las más grandes, junto con la olla de vaciado donde partimos. A los que regreso más tarde, le van a mencionar los datos de la olla de vaciado. Estamos partiendo desde el embarcadero de Parque Fundidor. Tiempo total del recorrido, a los que quedan de opción, pueden pasar en el centro de la ciudad y regresar más tarde. Tienen como límite 8:20, entre 8:20 y 8:30 de la noche salen las últimas lanchas de regreso. Si querías, pero luego te pongas los lentes de grado, también caros esos. Sí, todos los van pagando en Coppel y todo. Es 180 metros de alto, 34 pisos, están centralizadas todas las dependencias del gobierno del estado. Anteriormente, esa avenida pasaba por aquí por abajo, pues estamos navegando. Eso fue antes de que hiciera la extensión que une a la zona de la Macroplaza con el Parque Fundidor. Este canal fue inaugurado en 2007 y está inspirado en el famoso Riverwalk de San Antonio, Texas. Durante el recorrido puedes ver fuentes, murales, jardines, puentes peatonales, vistas del skyline de Monterrey y parte de la historia industrial de la ciudad. Entre los años 1890 a 1930, en la actualidad, de las pocas que quedan habitadas, algunas de esas casas las hicieron antros y bares. Lado derecho, las casas de ladrillo. Lo que estamos navegando, la mitad del canal pertenecía a los terrenos del lado derecho. Cuando hicieron la construcción de Paso Santa Lucía, modificaron todo esto. En la actualidad, ahí arriba son sus patios, quedó como balcón, quedó muy buena la ubicación de las casas. Del lado izquierdo, la fuente vértebra también se le conoce como la fuente del sonido. Ahorita vamos a pasar por el restaurante más cercano. Looks nice, right? Little bit difficult here. No se preocupe, todo está controlado. Ahí está ese muro. Eso no son golpes, es un acabado rústico. El artista Francisco Toledo es originario de Oaxaca. Lamentablemente Francisco Toledo falleció en el 2019. Aquí, dependiendo la hora, hay diferentes planes, como ir a los diferentes museos que están alrededor muy cercanos, dar un paseo y volver al bote, pero la última salida era aproximadamente a las 8:20, lo cual nos daba solamente una hora
y nosotros queríamos comer. Entonces decidimos mejor no volvernos a subir para regresar al punto donde iniciamos el paseo y mejor quedarnos en esta zona para poder cenar. Here's Magna. No queríamos volver a tomar Uber para llegar a un destino y después de ahí movernos a nuestro hotel, entonces buscamos algo cerquitas y dimos con este restaurante 1160 que se encuentra en el mismo edificio del Paseo de Santa Lucía, muy cerca de donde nos bajamos. Este restaurante está muy enfocado a la cultura norteña, entonces nos vino perfecto porque queríamos probar la carne asada de Monterrey. Elegimos 2 platos para compartir, estas papas con carnita asada por arriba y unas quesadillas regias. La verdad sí son bastante diferentes, por lo menos a mi percepción, a las de Sonora, ya que aquí la tortilla de harina es un poco más gruesa, entonces como que le da un sabor diferente, pero la carne también está muy buena, sí se da un tiro con la de Sonora, la verdad, aunque siento que sí tienen sus sabores diferentes, cada quien tiene lo suyo. En este restaurante nos tocó que este día estaban bailando tango, lo cual se nos hizo muy único, y cuando salimos nos dimos cuenta que estaban varios puestos de personas de Oaxaca, así es que aquí te puedes dar un deguste de las nieves, ya que tienen unas nieves de garrafa muy ricas, comprar alguna artesanía, algún alcohol. Nosotros no nos podíamos desvelar, así es que nos regresamos al hotel. Y ahora sí, ¿por qué elegimos a San Pedro Garza García para hospedarnos? Porque veníamos a una boda y ese lugar se eligió estratégicamente por los novios porque la iglesia estaba a orillas de San Pedro y la terraza hermosa que eligieron para hacer la celebración de su boda fue en una terraza dentro de San Pedro. Así es que nos vino perfecto a gran parte de los invitados, ya que nunca habíamos estado en Monterrey y la verdad la zona está muy bonita, muy segura. El evento fue espectacular, ya que se alcanzaban a ver todos los rascacielos icónicos de San Pedro y también por supuesto el evento lleno de amor, alegría, y para cuidar la privacidad de los novios no voy a estarlos enseñando, pero estoy muy agradecida de que nos hayan invitado y que nos hayan tomado en consideración de este gran evento en su vida. Y un punto muy importante si tú también te quieres hospedar en San Pedro es el hotel. En San Pedro existen varias opciones de Holiday Inn. El que nosotros elegimos es el Monterrey Valle by IHG, el cual nos ofrecía todos estos desayunos tan ricos incluidos que le venían variando. Cada día variaba un par de guisos y específicamente el fin de semana nos dieron birria, muy rico la verdad. También creo que puedes visitar solamente el buffet porque es muy bueno. Las instalaciones del hotel también nos dejaron con un buen sabor de boca, ya que cuentan con alberca y claro, toda tu estancia va a depender del clima en Monterrey. Puede que te toque día soleado o con lluvia. Siento que aquí el clima es bastante veraniego, entonces, y también por toda la zona boscosa que lo rodea, los montes y todo eso necesita llover. Estos hoteles también se consideran muy ejecutivos, entonces también habían varias zonas donde puedes tener juntas, donde puedes trabajar con la compu si tú eres nómada digital. También tienen área de bar, gimnasio, tienen de todo un poco y las habitaciones son lo que más me gustó de aquí porque tienen unos ventanales enormes que te dan justo directo a la vista de los edificios más icónicos de aquí y obviamente de las montañas. Pero claro, todo depende de tu suerte. Si te toca que esté nublado, hay veces que no se ven las montañas, pero si te toca un día despejado, puedes disfrutar perfectamente la vista. Las habitaciones son bastante amplias y están en aproximadamente entre 1,800 y 3,500 pesos por noche, dependiendo la temporada y el tipo de habitación. Y bueno, viajeritos, gracias por acompañarnos en estos días explorando Monterrey. Me encanta poder compartir estos lugares, experiencias y recuerdos con ustedes. Si les gustó el video, compártanlo con la persona con la que les gustaría visitar Monterrey algún día. Y nos vemos en la siguiente serie de videos de nuestras aventuras recorriendo la península yucateca. Bye bye.